Si un padre ve que su hijo cae al precipicio, hará todo lo posible para rescatarlo. Si un padre pierde a su hijo y es secuestrado, hará todo lo posible para pagar el rescate. Si un padre ve a su hijo que está enfermo, hará todo lo posible para comprar medicina, para llevarlo al médico para que pueda recuperar la salud. Dios es nuestro Padre, y un día vio cómo sus hijos cayeron al precipicio del mal. Mas Él no se quedó con los brazos cruzados. Él ya tenía un plan de salvación. Antes que en la eternidad se diga, haya luz, ya se dijo, haya cruz. Antes que Génesis 1 aparezca la creación de haya luz, había un plan de salvación donde se decía, haya cruz. La cruz sería no solamente el símbolo de nuestra victoria, sino la manera como Dios pagaría nuestro rescate con su propia vida. ¿Hay salvación para mí? Sí la hay. El pecado nos llevó lejos, mas la gracia de Dios nos rescató. Y hoy queremos comprender el plan de salvación que Dios tiene para nuestra vida. El mal no tomó por sorpresa a Dios, porque el hecho de poder crear seres libres, ellos tenían la posibilidad de caer en la profundidad del mal. Mas Dios apareció allí con su plan perfecto para rescatar al ser humano. Eso se llama gracia. Es inmerecida, mas es el plan que Dios dio, que Él trazó para poder salvar al ser humano. Hoy queremos comprender este estudio a través de las Sagradas Escrituras. ¿Hay salvación para mí? Junto al pastor Heisen Cordero estudiaremos esta lección. Mas antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por aquel plan perfecto que creaste para rescatarnos del mal. Perdónanos porque usamos mal nuestra libertad, mas te agradecemos porque por tu gracia, hoy una vez más podemos tener la posibilidad de elegir la eternidad. Gracias por tu sacrificio hecho en nuestro favor. Ayúdanos a comprenderlo y aceptarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder continuar con nuestra jornada de estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios en esta serie La fe de Jesús, hoy con el tema número 5. Estamos seguros que está siendo de grande bendición para cada uno de nosotros, porque cuando hay estudio de la Biblia, cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia, podemos entender y podemos conocer la voluntad de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial que responde a la pregunta, ¿hay salvación para mí? Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿Hay salvación para mí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y a través de este estudio vamos a responder 8 preguntas. Esas 8 preguntas nos ayudarán a entender el tema fascinante de la salvación. Sin más, entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Recuerde que este estudio está continuando el estudio del número anterior, el número 4, que hablaba acerca del origen del pecado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice así. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos
pecaron. ¿Cuál entonces es la consecuencia del pecado? Y la respuesta es la muerte. ¿Qué te parece? La muerte es la paga final, es la consecuencia del pecado. Sin embargo, el tema de hoy nos ayudará a entender la solución a este gran problema. La segunda pregunta entonces es, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, dice Pablo. Pero ¿puede hacer el hombre? ¿Puedes hacer algo tú y yo? ¿Puede hacer algún pastor? ¿Puede hacer algún líder religioso? ¿Algún santo? Algo para solucionar el problema del pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? Jeremías capítulo 2, versículo 22 nos dice de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor. Entonces, ¿puede hacer el hombre algo para solucionar o resolver el problema del pecado? Entonces la respuesta es no, no puede hacer absolutamente nada. Por más buenas intenciones que tengamos, por más buenas personas que seamos, el ser humano no puede hacer nada para solucionar el problema del pecado. La pregunta siguiente dice, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Mira nuevamente, esta pregunta es importante. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Y una vez más vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué provisión entonces hizo Dios para el tema del pecado, para resolver el problema del pecado, la muerte? ¿Qué es lo que hizo? Dice la Biblia que envió a su único Hijo Jesús. Envió o dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a la muerte de Jesús, nosotros podemos tener la solución al problema del pecado. La pregunta número 4 dice, ¿cómo describió Jesús su misión? Y la respuesta se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué te parece? Jesús describió su misión con estas dos palabras extraordinarias y maravillosas. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante. Tú puedes tener la seguridad que no importa dónde tú estés, no importa en qué lugar te encuentres, en qué situación, en qué momento estés, Jesús vino a buscarte y quiere salvarte. Amén. La pregunta número 5 dice, ¿cometió Jesús algún pecado? ¿Cómo Jesús puede ser mi Salvador o puede resolver el pecado? Si hay cristianos o hay personas que dicen que Jesús cuando estuvo en esta tierra transgredió la ley o cometió alguna falta, ¿será que Jesús cometió algún pecado? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, o sea, Jesús que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? Tú puedes estar seguro de que Jesús jamás cometió algún pecado. Él fue tentado en todo, y cuando digo todo, es todo, pero no pecó jamás. Esto le hace merecedor de ser el que solucione el problema del pecado. Es decir, esto nos hace tener la seguridad de que Él es el Salvador y que puede solucionar el problema del pecado porque jamás pecó. La pregunta número 6 entonces se puede responder con el texto siguiente. Isaías 53, versículos 3 al 7 responden a la pregunta: ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo pagó Jesús esa deuda? Dice la Biblia:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿cómo pagó Jesús el problema, la tragedia del pecado? Pagó sacrificando su vida como un cordero, muriendo por el pecador. Eso es lo que Juan capítulo 3, versículo 16 nos decía, que Jesús dio a su Hijo. Y aquí nosotros podemos notar claramente cómo es que la tragedia del pecado hizo que el mismo Jesús fuera vituperiado, fuera humillado, fuera insultado como un cordero manso, dice la Biblia, fue llevado al matadero y enmudeció. No se quejó porque nos amó. Y tú puedes tener hoy la seguridad de que Él sigue amándote porque Él murió por ti. La siguiente pregunta, la pregunta número 7 de nuestro estudio, dice de la siguiente manera: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios capítulo 15 versículos 20 al 22 dice: pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre vino también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo Jesús todos os serán vueltos a la vida. Entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? La salvación fue garantizada por la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Él venció, Él vence, Él es el vencedor. Jesús es el vencedor. Y por eso tú y yo estamos seguros de acceder a la salvación, porque Cristo venció y cuando resucitó, garantizó nuestra salvación. La pregunta siguiente de nuestro estudio, la pregunta número 8, dice: ¿cuál es el resultado de entregar nuestra vida a Jesucristo? 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, ¿cuál es el resultado de entregar nuestra vida a Cristo? Entonces la respuesta es ser nueva criatura, tener una nueva vida. Amén. El pecado tiene como solución la vida de Jesús. Es Cristo Jesús quien nos da esperanza, nos da oportunidad para que podamos ser salvos. Con todo esto, ¿qué debemos hacer? Aquí algunas sugerencias para aceptar a Cristo Jesús. En primer lugar, creer en Jesús. En segundo lugar, debemos aceptarlo como nuestro único Salvador. Y en tercer lugar, abrir la puerta de nuestro corazón. Jesús está, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, está a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Queridos amigos, no se olviden que cada lección estudiada debe ser una lección también aceptada. Por lo tanto, con todo lo visto, ¿qué decisión tomaremos? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús murió por mis pecados, lo acepto como único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Amén. Si tú quieres tomar esa decisión, entonces coloca allí tu nombre, acepta, porque has tomado la mejor decisión. Como cada ocasión, yo quiero recordarte que esta lección no es apenas para incrementar nuestro intelecto, para abultar nuestro conocimiento, sino que es el propósito llevarnos a la práctica. Porque cada lección practicada o cada lección estudiada
debe llevarnos a practicarlas. Que Dios te bendiga. Cristo nos unió, tanto verticalmente en nuestra relación con Dios y horizontalmente en la relación con nuestro prójimo. Mas eso le costó su vida. Un día Él tomó nuestro lugar y subió con una cruz sobre el hombro, cargando todos nuestros pecados para darnos la oportunidad de salvación. Tú vales tanto para Dios. Tu valor no lo determina la sociedad. Tu valor no es determinado por cuánto tienes en el bolsillo o cuánto dinero tienes invertido. Tu valor no es determinado por los títulos que logres en la vida. Tu valor no es determinado por el comentario de alguien, por la cantidad de seguidores que tienes en una red social o porque alguien te haga sentir importante. Tu valor es determinado por Jesús. Él dio su propia vida por ti. Levanta la cabeza. Tú vales la sangre de Jesús. Tú eres tan importante para Él que un día dejó la gloria celestial y se encarnó, se hizo como uno de nosotros para poder tomar nuestro lugar. Él nos reconcilió. Existía un abismo entre Dios y nosotros, mas Él creó un puente y una cruz fue necesaria para pagar nuestro rescate. ¿Seremos indiferentes ante este amor? ¿Despreciaremos un amor tan grande como el que Jesús hizo por nosotros? Hoy te invito a aceptar la gracia de Jesús. Hoy te invito a separarse del territorio de la muerte y venir al territorio de la vida. Y el único que hace la diferencia entre estos dos territorios es Cristo. Acepta su gracia, acepta su salvación. Él está con los brazos abiertos para recibirte. No tengas tu corazón cerrado. ¿Estás dispuesto a aceptar la gracia que Cristo te ofrece? Felicitaciones por esa decisión. Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu amor demostrado desde una cruz. La cruz fue el púlpito que usaste para decirnos cuánto nos amas y cuánto valor tenemos para ti. Acepta hoy nuestra entrega, porque recibimos tu gracia, recibimos tu salvación, recibimos tu sacrificio en nuestra vida y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.